Bienvenidos una vez más al curso sobre Introducción a la Teoría de Conjuntos y la Lógica Matemática. Hoy estamos en la clase número 17, la primera de la unidad 4, y veremos el tema de álgebra de conjuntos y las tablas de verdad. ¿Qué veremos en esta clase? En esta clase veremos demostraciones de teoremas de conjuntos por medio de la simplificación, con ayuda de las propiedades y teoremas vistos anteriormente. También veremos la construcción de tablas de verdad para distintas proposiciones, entrando así a la lógica proposicional. ¿Qué es el álgebra de conjuntos? El álgebra de conjuntos es la disciplina encargada de estudiar las operaciones básicas que se pueden usar con conjuntos. Se encarga también de demostrar teoremas de la teoría básica de conjuntos, además de ser una rama más del álgebra, en específico del álgebra superior. Demostraciones con álgebra de conjuntos. Vamos a hacer algunas demostraciones con ayuda del álgebra de conjuntos, de algunos teoremas que se utilizan en conjuntos. Para ello utilizaremos de todos los teoremas y propiedades que conocemos de la teoría de conjuntos. Tenemos aquí el primer ejemplo. A menos B unión C es igual a A menos B intersección A menos C. Vamos a empezar a demostrar este teorema. Sin embargo, lo haremos de dos formas distintas. Primero la demostración formal usando conectivos lógicos y después la demostración con el álgebra de conjuntos. Así comparamos con cuál se demuestra más eficazmente y por qué. Tenemos acá el teorema que vamos a demostrar. Primero empezamos, como habíamos visto en la clase de demostraciones de teoremas y propiedades, empezamos con un elemento X arbitrario que pertenece a A menos B unión C. Entonces, vamos a repartir X por la definición de la diferencia. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B unión C. Esto por la definición de diferencia de conjuntos. Paso 3. X que pertenece a A y negamos este símbolo de acá, lo ponemos en la negación de que X pertenece a B unión C. Simplemente estamos cambiando de símbolos a conectivos lógicos. Paso 4. Esta B unión C la vamos a poner como la definición de la unión, que es X pertenece a B o X pertenece a C, por la definición de la unión de conjuntos. Paso 5. Ahora este conectivo lógico lo pasamos a los símbolos que están acá de negación de pertenencia. Entonces tenemos X pertenece a A y X no pertenece a B y X no pertenece a C. Aparte aquí estamos aplicando la disyunción de De Morgan. Ahora tenemos X que pertenece a A y X que no pertenece a B y X que pertenece a A y X que no pertenece a C. Aquí estamos utilizando la ley distributiva de conjunción. Estamos distribuyendo este término con los de adentro del corchete. X que pertenece a A menos B y X que pertenece a A menos C. Porque estos dos que están adentro del paréntesis son las definiciones de diferencia. Entonces tenemos X que pertenece a A menos B intersección A menos C. Por esta conjunción lógica que tenemos aquí, que cumple con la definición de la intersección. Por lo tanto, demostramos que A menos B unión C es igual a A menos B intersección A menos C.
Ahora demostraremos el mismo teorema utilizando el álgebra de conjuntos. Primero trabajamos A menos B unión C es igual a A intersección complemento de B unión C, por el teorema de los conjuntos complementarios que nos dice que A menos B es igual a A intersección complemento de B. Segundo, pasamos esto de acá por la ley de De Morgan que nos dice que para unión, que nos dice que el complemento de B unión C es igual a B complemento intersección C complemento. El paso 3 es asociar este término con los dos que hay dentro del paréntesis. Sale por la ley de asociatividad. Y acá utilizamos la definición de diferencia con estos dos que hay dentro del paréntesis, por lo que nos queda A menos B intersección A menos C. Utilizando el mismo teorema de los conjuntos complementarios, pero ahora de manera inversa, pasando de esto a la diferencia. Como vemos, ocupa menos tiempo la forma de demostración por álgebra de conjuntos que la demostración formal. Pasemos a demostrar la ley de De Morgan para tres conjuntos. Tenemos acá que el complemento de A intersección B intersección C es igual a A complemento unión B complemento unión C complemento. Lo vamos a demostrar primeramente por la demostración formal con conectivos lógicos. Primero elegimos un elemento X arbitrario donde X no pertenece a A intersección B intersección C. Es decir, X pertenece a esto que está aquí. Y por la definición de conjuntos complementos, X no pertenece a esto. Segundo, vamos a utilizar este símbolo de no pertenencia, lo vamos a convertir en este conectivo lógico de acá, negando la pertenencia de X con A intersección B intersección C. Y ahora vamos a desarmar este A intersección B intersección C con la definición de intersección, por lo que nos queda negación de X pertenece a A y X pertenece a B y X pertenece a C. Ahora vamos a cambiar este símbolo del conectivo lógico a uno de negación de pertenencia, por lo que tenemos que, aplicando la ley de De Morgan, tenemos que X no pertenece a A, o X no pertenece a B, o X no pertenece a C. Entonces, agrupamos todos A, O, B, O, C y tenemos que X no pertenece a A, O, B, o C. Por lo tanto, esta es la definición de unión del complementario. De hecho, entonces queda demostrado que el complemento de A intersección B intersección C es igual a A complemento unión B complemento unión C complemento. Ahora vamos a demostrar A unión B intersección A complemento es igual a A complemento intersección B. Pero ahora lo vamos a hacer por medio del álgebra de conjuntos. Primeramente aplicamos ley distributividad, entonces nos queda complemento de A intersección de A, unión complemento de A intersección de B. Pero el complemento de A intersección A es igual al conjunto vacío. Entonces
este de acá se convierte en el conjunto vacío de acá. Y tenemos la unión con A complemento intersección B, pero tenemos la ley de acá que dice que el conjunto vacío unión A es igual a A. Entonces, el conjunto vacío unión A complemento intersección con B es igual a A complemento intersección con B. Por lo que queda demostrado que A unión B intersección complemento de A es igual al complemento de A intersección B. Vamos a demostrar ahora este teorema. Complemento de A menos el complemento de A unión C es igual a C menos A. Tenemos acá que vamos a aplicar la ley de De Morgan en este paréntesis, entonces nos queda complemento de A menos complemento de A intersección complemento de C. Ahora vamos a aplicar la definición de diferencia aquí, por lo que nos queda A complemento intersección complemento de A unión C complemento. Y aplicamos la ley de De Morgan en este paréntesis de acá, quedándonos el complemento de A complemento intersección C complemento. Por el teorema de los conjuntos complementos de A menos B igual a A intersección B complemento. Sin embargo, aquí tenemos que aquí también se puede aplicar ley de De Morgan, por lo que se aplica la ley del complemento es igual a A. Entonces nos queda A complemento intersección A unión C por la ley de De Morgan y la ley que les comentaba antes del complemento del complemento. Y ahora aquí aplicamos distributiva. Distribuimos esto. Nos queda A complemento intersección A unión A complemento intersección C. Y ahora sabemos que esto es igual al conjunto vacío. Por lo tanto, nos queda el conjunto vacío unión al complemento de A intersección C. Y acá aplicamos conmutatividad. A complemento intersección C es igual a C intersección A complemento. Por la conmutatividad de la intersección. Entonces acá vemos que al unir el conjunto vacío con cualquier otra cosa nos queda esa misma cosa. Y este C intersección A complemento en realidad es la definición de la diferencia C menos A. Por lo que queda demostrado que A complemento menos el complemento de A unión C es igual a C menos A. Por esto que viene acá, por esta ley. Bien, ahora vamos a ver el tema de las tablas de verdad. Tabla de verdad se conoce en lógica la estructura en la que se muestra el valor de verdad de distintas proposiciones con variedad de conectivos lógicos. Se construyen al establecer los valores de verdad de cada operación entre proposiciones involucradas hasta llegar a la expresión dada. Al final de la construcción de la tabla de verdad se puede analizar el resultado y ver si se trata de una tautología en el que todas las combinaciones de valores son verdaderas, una contradicción en el que todas las combinaciones de valores son falsas o una contingencia en el que todos los valores de combinaciones son verdaderas y falsas. Vamos a construir la tabla de verdad para la proposición P y negación de Q. El número de renglones en la tabla será el número 2 elevado a la cantidad de proposiciones en la expresión. En este caso tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Entonces tenemos 2 elevado a la 2 que es igual a 4. Por lo que nuestra tabla de verdad tendrá 4 renglones.
Y aquí la tenemos. Vemos que los primeros valores de P son verdadero, verdadero, falso, falso. Los de Q son verdadero, falso, verdadero, falso. Y los de negación de Q va a ser falso cuando Q es verdad y verdadero cuando Q es falso. Entonces tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. Y P y negación de Q va a ser verdadera solo cuando ambas proposiciones P y negación de Q son verdaderas. Aquí tenemos que es verdadera P y verdadera negación de Q. Entonces la proposición P y negación de Q es verdadera. En todas las demás, P y negación de Q son o verdaderas y falsas o falsas y falsas. Podemos analizar que el resultado es una contingencia, porque tenemos tanto valores falsos como valores verdaderos. La segunda expresión lógica de la que vamos a hacer la tabla de verdad es P y P entonces Q y todo esto entonces P. Entonces, el número de proposiciones es 2 porque tenemos dos proposiciones, P y Q. Entonces el número de renglones en la tabla será 2 a la 2 igual a 4. Y aquí tenemos la tabla de verdad. Como vemos primero los valores de P es verdadero, verdadero, falso, falso. Los de Q verdadero, falso, verdadero, falso. Los de P entonces Q es verdadero, falso, verdadero y verdadero. P entonces Q va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas o cuando la primera sea falsa y la segunda verdadera. O cuando ambas sean falsas. Aquí lo podemos analizar con más detalle. P y P entonces Q. Esto va a ser verdadero cuando P y P entonces Q sean verdaderas. Entonces acá está verdadera P y acá está verdadera P entonces Q. Por lo tanto, P y P entonces Q es verdadera. Todas las demás es falsa. Y P entonces Q entonces P va a ser verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Entonces estamos hablando de una tautología. Vamos a hacer esta tabla de verdad en la que la negación de P y Q, entonces negación de Q. Tenemos dos proposiciones, por lo que los renglones de la tabla serán 2 a la 2, 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y aquí tenemos la tabla de verdad. En la proposición P vemos que es la misma, verdadero, verdadero, falso, falso. En la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. En negación de Q va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. P y Q va a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso. Perdonen, aquí estamos hablando de P o Q. P o Q va a ser verdadero cuando una de las dos sean verdaderas o falsas o ambas. Por ejemplo, acá tenemos ambas verdaderas, entonces va a ser verdadera P o Q. Aquí tenemos una verdadera y la otra falsa, pero cuando una sea verdadera, aún así va a seguir siendo verdadera P o Q. Y aquí tenemos a la otra verdadera y la otra falsa, pero va a seguir siendo verdadero P o Q. Aquí ambas son falsas, por lo que P o Q es falsa. Negación de P o Q va a ser falsa cuando P o Q sea verdadera y verdadera cuando P o Q sea falsa. Entonces tenemos falsa, 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 verdadera. Y negación de P o Q, entonces negación de Q, vemos que es verdadero, falso, falso. Por lo que también estamos hablando de una contingencia. Con esto terminamos estos dos temas contenidos en una sola clase.
Recuerden que el álgebra de conjuntos es uno de los focos centrales de este curso, por lo que no estaría mal seguir practicando este tema por sus cuentas. Con respecto a las tablas de verdad, estas pueden construirse para más proposiciones aparte de dos, y solo hay que saber utilizar muy bien la lógica para construir la tabla de verdad para cualquier expresión lógica. Sin nada más que decir, hasta luego.